Cuarto bloque, Economía sin corbata. Este es un programa de economía y estamos tratando de pensar todo lo que uno pone en la urna cuando pone el sobre, cuando toma esa decisión. José. Sí, me parece que es interesante pensar, como decía Sergio, que estamos a pocos días de las elecciones y que la economía, que al principio no parecía ser un tema central de la campaña. Si uno mira el comienzo de la campaña, se hablaba más que yo de inseguridad, de la cuestión institucional y republicana, de la justicia, etcétera. De a poco fue ocupando el centro, me parece a mí, es mi impresión, ¿no? El centro de la campaña, con dos candidatos que en algunos aspectos tienen propuestas muy similares. De hecho, los candidatos se han ido inspirando el uno del otro, tomando propuestas del uno del otro. Macri decía que había que bajar las retenciones, Scioli en los últimos tramos de la campaña ha dicho también que hay que bajar las retenciones. Lo mismo con elevar el piso a partir del cual se paga impuesto a las ganancias. Del otro lado, Scioli dijo desde el comienzo que había que mantener las empresas estatizadas bajo control público, algo que después Macri, en aquel famoso discurso después del triunfo de Rodríguez Larreta en Capital, dijo que Aerolíneas, YPF iban a seguir bajo control del Estado. Quiero decir, hay una serie de puntos en común entre los diferentes candidatos y un tema que a mí me parece crucial, ya lo dijimos acá alguna vez y Agustín también lo mencionó, que es el manejo del tipo de cambio. Ahí hay, desde mi punto de vista, un núcleo de diferenciación central entre los dos candidatos. Los dos dicen que hay que hacer algo con el tipo de cambio, cada uno lo dice a su manera. Macri ha dicho, y ni siquiera cuando decidió pasar a retiro algunos economistas que estaban muy visibles y nombrar nuevos voceros económicos, ni siquiera en ese momento admitió que podía ser diferente el manejo del tipo de cambio. El tipo dijo, hay que liberar los controles y vamos hacia una devaluación y que el mercado fije libremente el tipo de cambio. Desde el otro lado, desde el sciolismo, se propone una relación más administrada, mantener las restricciones y los controles y más. Ahí me parece a mí hay un punto central, porque como dijimos, no es lo mismo un tipo de cambio a 9, a 10 que a 15 o a 20. Hay una serie de fuerzas económicas, productivas, sociales, que genera un esquema de ganadores y perdedores muy diferente según cuál sea el tipo de cambio. Gracias, José. Te agrego algo cortito en relación a esto que viene diciendo José, que tiene que ver justamente con esto del tipo de cambio. La verdad que en estos días hubo mucha información y cruce de cuestiones vinculadas a esto del tipo de cambio y desde el Frente Cambiemos, de Macri o de algunos de sus economistas, se fue instalando la idea con la intención de naturalizar que la economía argentina indefectiblemente necesita una gran devaluación del tipo de cambio, lo cual no es cierto, no generaría beneficios hoy, sino una serie de perjuicios muy importantes, entre otros el debilitamiento del mercado interno, del cual venimos hablando tanto acá. Pero además se ha ido hablando de que, por ejemplo, una devaluación del tipo de cambio no tendría ningún traslado a precios, y eso se dijo en las últimas horas, no tendría ningún impacto, ningún traslado a precios, porque el argumento es, ya está descontado en los precios el tipo de cambio paralelo, el blue, el ilegal. Y la realidad es que esto no es así. Acá somos un programa de economía y es importante que hagamos esta aclaración. Eso no es cierto. Una devaluación abrupta del tipo de cambio en Argentina tiene un traslado a precios por la estructura económica que tiene Argentina, la dependencia de las importaciones. Hoy todas esas operaciones se realizan al tipo de cambio oficial. Entonces es importante aclararlo. Esto sí tendría un impacto sobre los precios, sí sería inflacionario y además generaría un impacto negativo sobre el poder adquisitivo, sobre el ingreso disponible, el dinero de bolsillo de cada uno, y eso es importante marcarlo porque si no se ha generado un mar de confusión. Pero inclusive generó una grieta al interior del discurso ortodoxo dominante. Fue Alfonso Pratgay, uno de los dos referentes que tiene el espacio Cambiemos Pro, el que dijo que no iba a generar ningún impacto sobre precios, y los propios, el resto de los economistas del establishment salieron a decirle lo contrario, que puede tener efectos contundentes e inmediatos sobre los precios de los alimentos y un montón. En la historia argentina nunca ha sido neutral una devaluación, como bien dice José. En la historia del mundo nunca ha sido neutral una devaluación, y menos en un país donde hay bajo desempleo, posibilidad de los sindicatos de reclamar una preservación del poder adquisitivo del salario y otras herramientas de protección social que van a tener que seguir existiendo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Agustín. Gracias a vos, Sergio. Ojalá haya servido para pensar un poco lo que se viene el 22 de noviembre y para seguir pensando la semana que viene. Vamos a seguir con estos temas y algunos otros más. Hasta la semana que viene. Conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta. Las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur. Recetas malditas que apagan la luz. Tira esa corbata. En La Paz, en Caracas, en Atenas y en Chiapas. Tira esa corbata. En Bogotá, en Quito, en Santiago y Fiorito. Hoy soberanía no son los